de la presión a la cual se encuentra. Todas esas son variables que además tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en el proceso de intercambio gaseoso. Pero además de esas variables propias de los gases, tenemos que los gases tienen que atravesar 5 espacios para poder llegar al final de su ciclo y volver y ser expulsados. Entonces, les decía ayer que muchas enfermedades pulmonares son características de cualquiera de estos compartimentos. El término que no me acordaba ayer en vez de reología, que realmente es un término que sí indica lo mismo, es viscosidad plasmática. Bueno, entonces, ya viéndolo desde la forma más gráfica, estos espacios aquí dibujados en rectángulos, tenemos que los gases se disuelven y difunden de un espacio a otro espacio, desde el glóbulo rojo hasta el alveolo y del alveolo hasta el glóbulo rojo y de ahí a los tejidos. Los espacios y las membranas que tienen que pasar. Y entonces tenemos que, para que haya una adecuada oxigenación, tiene que haber una adecuada ventilación, una adecuada difusión y una adecuada perfusión. Ahí habíamos visto. Y entonces vamos a ver que, dado esto, vemos que tomando en cuenta la ventilación, tenemos lo que se llama espacio muerto fisiológico, ¿no? Que es el espacio donde hemos visto al principio que se llama espacio de conducción, que es desde la boca hasta el bronquiolo terminal, donde solamente se conduce, el aire pasa por ese lugar. Los bronquiolos conducen. Ese es un espacio muerto. Ahí no hay intercambio gaseoso. Existe aire, existe gas, pero no hay intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico es el espacio donde existe el volumen total de las vías aéreas de conducción, desde la nariz hasta la boca, nariz o boca, hasta los bronquiolos terminales, y en promedio, desde la boca o la nariz hasta los bronquiolos terminales, normalmente hay 50 ml. En cambio, tenemos el espacio muerto alveolar. El espacio muerto alveolar significa lo mismo, que hay alveolos que están prácticamente sin utilizarse, es decir, alveolos donde no llega necesariamente una adecuada perfusión. El espacio muerto alveolar es el volumen de gas que existe en los alveolos con escasa perfusión o sin nada. ¿Dónde tenemos los alveolos más perfundidos y dónde tenemos los alveolos menos perfundidos? ¿Es igual la perfusión en ápices que en bases? No, ¿verdad? ¿Dónde hay menor perfusión? En los vértices, ¿no? Ese es un espacio donde los alveolos están subutilizados, que en caso de necesidad sí se van a utilizar, ¿no? Pero normalmente, y si está uno en posición ortostática, van a estar subutilizados, poco perfundidos. Van a estar más perfundidos los alveolos de las bases.
Entonces ahí realmente el proceso de intercambio gaseoso es menor. Inclusive hay alveolos en los cuales no hay intercambio gaseoso. Es el volumen de gas en alveolos con escasa perfusión o sin nada. La ventilación alveolar en la porción del pulmón, con flujo sanguíneo obstruido, se desperdicia porque no participa en el intercambio gaseoso. También es importante saber que un alveolo que tiene perfusión, le llega a un vaso sanguíneo, pero por algún motivo está obstruido, igual, no va a haber intercambio gaseoso. Va a estar oxigenado, pero no va a estar perfundido. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que habíamos visto cuando su compañero, estuvo aquí con su compañero, viendo la exploración física de los pulmones, donde evaluábamos la expansibilidad y la elasticidad, ¿no? Entonces, son conceptos claves, estas dos propiedades de los pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones tienen propiedades elásticas. Hablábamos de que el tejido pulmonar es un tejido elástico, que se extiende y vuelve a su posición original. Se elonga, se estira, porque es un tejido elástico, pero como todo elástico vuelve a su posición normal. Eso es porque el pulmón tiene propiedades elásticas, y son dos propiedades estas, que extienden y vuelven a recuperar su posición normal. ¿Se distienden en base a qué? A fuerzas que lo distienden. ¿Y recuperan su posición en base a qué? A fuerzas que hacen que recupere su posición de reposo. Compliance o distensibilidad, como el nombre indica, es la propiedad que permite el alargamiento o distensión de una estructura, en este caso del parénquima pulmonar, de los músculos. Y elastancia o elastance es la capacidad de un cuerpo de volver a su forma inicial después de haber sido deformado, ¿no? Entonces el pulmón tiene compliance y tiene elastance, distensibilidad y elastancia. Distensibilidad y elastancia. Estas dos características que tiene el parénquima pulmonar son fundamentales, ¿no? Hay enfermedades en las cuales se pierde la elastancia. O aumenta la elasticidad. Por ejemplo, cuando progresivamente los alveolos se distienden y no recuperan su forma original. Se pierde la elasticidad y los alveolos se van distendiendo y se van distendiendo, ¿no? De un tamaño normal se distienden, se distienden, se distienden. ¿En qué casos? En enfermedades como por ejemplo el asma bronquial crónica o el enfisema pulmonar. Otros casos en los que la elasticidad aumenta, quiere decir que aumenta la elasticidad retráctil, aumenta la elastancia. El pulmón tiende a colapsarse. Esas son típicas enfermedades intersticiales donde el pulmón tiende a retraerse, no es capaz de distenderse, se retrae. Por ejemplo, el caso que les mostré del paciente que tenía esclerosis sistémica progresiva con un proceso intersticial, se llama neumonitis intersticial. El pulmón tiende a retraerse. Y esas capacidades semiológicamente se evalúan como habíamos hecho con su compañero, ¿no? La elasticidad y la distensibilidad de los pulmones.
También existe, es importante recordar que los pulmones tienen propiedades dinámicas, porque hay en cada inspiración y en cada expiración hay cambios en la vía aérea, cambios en la resistencia aérea y cambios en la resistencia tisular. Durante la inspiración, cuando hablamos de vía aérea, hablamos de los bronquios, la conducción. Durante la inspiración, los bronquios se dilatan, se abren. Y durante la expiración, recuperan su posición normal. Es normal entonces que durante la inspiración aumente su calibre y por lo tanto se dilate y aumente su calibre. Y durante la expiración se vuelven a recuperar su diámetro de reposo. Como hay cambios en el diámetro, hay cambios en la resistencia. No es lo mismo que pase aire por un tubo de un diámetro que pase aire por un tubo de un diámetro más pequeño. ¿En cuál hay más resistencia? Obviamente en el que tiene menor diámetro. Si yo quiero soplar por un tubo que tiene un diámetro de 2 centímetros, fácilmente soplaré. Pero si quiero soplar por un tubo de medio centímetro, será muy difícil o tendré que hacer más fuerza, más presión para que el aire pase. Lo mismo sucede con la vía aérea. A mayor diámetro, menor resistencia. A menor diámetro, más resistencia. En una crisis asmática, ¿qué sucede? Hay una broncoconstricción. Por lo tanto, hay una resistencia aumentada al flujo de aire. Hay una resistencia aumentada al flujo de aire durante la inspiración, pero como el tejido tiende a recuperar su posición normal y eso es más pasivo, hay una mayor dificultad durante la expiración. Por eso se llama atrapamiento aéreo. Vamos a ver luego. Entonces, la vía aérea normalmente ofrece resistencia al flujo aéreo y esta resistencia varía también de acuerdo al momento, si es durante la inspiración o durante la expiración. Y también hay una resistencia tisular. Esta resistencia tisular es por la propia estructura de la cual está compuesta el parénquima pulmonar. Hemos dicho que está compuesta de elastina. Entonces es un tejido elástico que tiene resistencia a la distensión. Como todo tejido es elástico, para distenderlo tiene que haber presión. Eso se llama resistencia tisular. Esa resistencia tisular es propia del tejido pulmonar, que hemos dicho que está conformado por elastina y tejido muscular. De acuerdo a esto, entonces, tenemos también que hablamos del espacio muerto, hablamos de las propiedades propias del tejido pulmonar, como son la distensibilidad y la elasticidad. Y esto da lugar a que durante cada inspiración nosotros tengamos un volumen que cambia durante la expiración y también cambia en reposo. Cambia si hacemos una respiración normal o si hacemos una inspiración forzada. Y cambia si hacemos una expiración forzada. Eso se llama cambios en el volumen.
De ahí que existe volumen corriente, que es el volumen que todos tenemos en este momento, es el volumen de aire que inspiramos y expiramos sin ningún esfuerzo y que corresponde aproximadamente a 500 ml. Un poquito más volumen corriente tienen los hombres y un poquito menos tienen las mujeres. También tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen que se puede inspirar de manera forzada. Ahorita inspiramos y expiramos y es el volumen corriente, pero si yo hago, eso es una inspiración forzada. El volumen de reserva inspiratoria es de 3000 ml. Es el máximo de lleno que pueden estar mis pulmones. También está el volumen de reserva expiratorio, que es el máximo que puedo expirar. Este es mi volumen de reserva inspiratorio. Y mi volumen de reserva expiratorio es hasta que se acabe. Ese es el volumen de reserva expiratorio y corresponde a 1100 ml. El volumen residual es lo que queda después de una inspiración y una expiración forzada. Es el volumen que queda después de haber eliminado todo el aire, o como ahorita en una expiración forzada, y que queda dentro de la vía respiratoria y dentro de los alveolos de manera constante. Corresponde a 1200 ml. En esta parte vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, cualquier proceso que aumente mi frecuencia respiratoria, si aumenta la frecuencia respiratoria y tengo una respiración que llamamos superficial, el volumen corriente va a estar disminuido. Una respiración superficial, el flujo de aire durante la respiración aumentada en frecuencia disminuye el volumen. Si yo tengo una neumonía, imagínense una neumonía segmentaria o un derrame cerebral, digamos que esto es un paciente, este es otro paciente, un derrame cerebral. ¿Cómo creen que va a estar el volumen corriente de nuestro paciente? Disminuido, ¿verdad? Disminuido. ¿Cómo estará el volumen de reserva inspiratorio? Disminuido. También disminuido. ¿Cómo estará el volumen de reserva expiratorio? También disminuido, ¿verdad? Pero si yo tengo
una crisis asmática, el paciente está con asma. El paciente con asma con crisis asmática tiene broncoconstricción. Por lo tanto, la resistencia al flujo aéreo está aumentada. Está aumentada durante la inspiración, pero principalmente el pulmón, o los pulmones, el parénquima, los alveolos, no pueden contraerse, no pueden volver a su posición normal. Por lo tanto, se distienden y se distienden. Entonces hay una sobredistensión pulmonar o lo que se llama atrapamiento aéreo. Buscar el volumen corriente en un paciente que tiene dificultad tanto para inspirar como para expirar. Está prácticamente cerrado. Es más, el paciente con crisis asmática lo dice: estoy trancado del pecho. Así dice el paciente: estoy trancado del pecho. Ni entra ni sale aire. El volumen corriente está disminuido. ¿Cómo estará el volumen de reserva inspiratorio? Disminuido. ¿Cómo estará el volumen de reserva expiratorio? Disminuido. ¿Y cómo estará el volumen residual? Aumentado. Aumentado. Entonces, y ustedes ven la utilidad de recordar los volúmenes, porque de acuerdo a la patología también va a variar los volúmenes respiratorios. Bueno, además de los volúmenes, están las capacidades pulmonares. La capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, capacidad vital y capacidad pulmonar total, que son la suma de los volúmenes que nos van a dar. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria y suma 3.500. 500 más 3.000, 3.500. Es entonces la capacidad total de aire que se puede inspirar. La capacidad residual funcional es la suma de volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, que es 2.300. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, y es de 4.600. Es la capacidad máxima de aire que se puede expulsar en cada inspiración y inspiración forzada. Inspiración y expiración forzada. Si varían los volúmenes, varían las capacidades también. También es importante saber, como les decía anteriormente, que tanto las capacidades como los volúmenes son diferentes ligeramente en mujeres que en varones. Y en una espirometría, que es un examen para ver los volúmenes y las capacidades, miden precisamente nuestra capacidad de volumen corriente, de volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, volumen residual y
de acuerdo a las sumas nos dicen tiene una buena capacidad vital, tiene una buena capacidad pulmonar total, etc. ¿Cómo hacen esta prueba? ¿Ustedes han visto? ¿O le han hecho tal vez a ustedes? A algunos de ustedes, no lo sé. Pero bueno, es una máquina, habrá más complejas y menos complejas, pero que básicamente le hacen soplar. Primero le hacen expirar y después soplar. Y de acuerdo a eso miden pues, los volúmenes que uno inspira y que uno expira. La conclusión de la espirometría es que nos va a decir si tenemos una buena capacidad inspiratoria, si es que tenemos una buena reserva pulmonar o capacidad pulmonar total, y en todo caso si está alterada, si es que es una alteración que mejora con broncodilatador o es un trastorno que no responde al broncodilatador, que tiene un patrón más obstructivo, asma, o tiene un patrón más restrictivo, intersticial. Esa información nos va a decir la espirometría. Bueno, los gases en la sangre, tenemos en la sangre el contenido arterial de oxígeno es de 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre, con una saturación normal fisiológica del 97%. En cambio, el contenido de oxígeno en la sangre venosa es de 15 ml, teniendo una saturación del 75%. Así es el contenido o la concentración de oxígeno, tanto en sangre arterial como en sangre venosa, y esos son parámetros fisiológicos, ¿no? Y bueno, para mantener esos niveles de oxígeno en la sangre, si están normales, significa que también tenemos fisiológicamente una cantidad de CO2 normal, porque está habiendo un adecuado intercambio gaseoso. Pero volviendo hacia lo que implica el intercambio gaseoso, hemos visto que tenemos tres procesos, ¿no? Ventilación, difusión y perfusión. Ventilación, hablamos del proceso que es hasta el ingreso del límite del bronquiolo terminal al alveolo. Hasta ahí se llama ventilación. Habrán enfermedades o trastornos que afecten solo la ventilación. Una crisis asmática, una bronquitis aguda, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar. Habrá enfermedades que afecten el espacio donde difunden los gases. Hablamos de trastornos de la difusión de gases. Y habrá trastornos que afecten la perfusión tisular. Vamos a hablar de qué factores determinan el primer paso, que es los factores que afectan o que influyen y determinan la ventilación, el control a nivel del sistema nervioso, las vías motoras, la cama torácica. Imagínense un paciente con fracturas costales, ¿cómo va a estar su inspiración? Disminuida. La vía respiratoria va a estar afectada. Las pleuras, la capacidad de distensión pulmonar y también la permeabilidad de las vías aéreas. Todo eso afecta al proceso de ventilación. Cuando hablamos de difusión, hablamos de que también hay factores que determinan el flujo gaseoso transmembrana, por ejemplo, un engrosamiento alveolar, un aumento del espacio intersticial,
o un engrosamiento del endotelio vascular van a afectar el flujo gaseoso transmembrana. En un momento que tienen que pasar varios segmentos, ¿no? Todo eso se puede alterar cuando hablamos de difusión. También la difusión va a estar alterada cuando, dependiendo del área expuesta. Ya les decía que normalmente hay más alvéolos perfundidos en las bases que en los alvéolos. Por lo tanto, si hay una neumonía, por ejemplo, la neumonía lobar, va a estar alterada la difusión. ¿Por qué? Porque este alvéolo va a recibir oxígeno, pero va a haber toda una acumulación aquí de pus que va a impedir una libre difusión del oxígeno y del CO2. Entonces también va a depender del área expuesta. Si hablamos de neumonía, va a tener todo un segmento del lóbulo donde no haya un área expuesta para que haya una adecuada difusión. Por lo tanto, va a haber una disminución del área expuesta. Va a depender del gradiente de presiones parciales. Aquí ya empezamos a aplicar aquellas leyes que habíamos visto, ¿no? De la ley de las presiones parciales, que van a dar una cantidad, un volumen total cuyas fracciones se denominan presiones parciales. Y entre esas presiones hay un gradiente de presión. Ese gradiente de presión está establecido por el volumen del gas, la concentración del gas. El gas va a difundir de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Y también va a depender del espesor de la membrana. Entonces, la difusión se establece a través de la división entre área expuesta, capacidad de difusión, gradiente de presiones parciales sobre el espesor de la membrana. También existen variables de la perfusión. Variables de la perfusión, y cuando hablamos de perfusión estamos hablando no solamente ya de los pulmones, sino estamos hablando de la relación que existe hemodinámicamente entre el corazón con las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Estamos hablando de que la perfusión va a depender de que esté normal el ventrículo derecho. Un ventrículo derecho insuficiente va a enviar poca cantidad de sangre hacia el pulmón. Por lo tanto, va a oxigenarse poca sangre. El retorno venoso a las aurículas derecha e izquierda, de la resistencia arteriolar, de la integridad capilar, de la circulación linfática, de la apertura o no de shunts o puentes arteriovenosos. Los shunts o puentes arteriovenosos se abren o aparecen cuando hay una necesidad, que luego vamos a ver en qué momento pueden abrirse los puentes, ¿no? Entonces, la perfusión depende de los pulmones. No, depende de la función cardíaca. Entonces, vamos a ver que se establece una relación entre lo que es dependiente de la función respiratoria y lo que es dependiente de la función cardíaca. De tal manera que la ventilación depende de los movimientos respiratorios, obviamente
de la inspiración y de la expiración y todos los otros factores que hemos visto, en tanto que la perfusión depende del ciclo cardíaco. Entonces, la ventilación y la perfusión son procesos discontinuos porque dependen de la inspiración, de la expiración y de la sístole y de la diástole. La ventilación entonces depende del ciclo respiratorio. Inspiración, expiración. Y la perfusión depende de la sístole y de la diástole. Entonces, para que haya una adecuada relación entre ventilación y perfusión, tenemos que tener una adecuada inspiración y expiración y una adecuada sístole y diástole. Desequilibrios en esta relación dan lugar a trastornos en la oxigenación. Por ejemplo, hablamos de que cada alveolo recibe un capilar. Eso entendiendo que fisiológicamente existe una relación ventilación, perfusión adecuada. Un alveolo que lleva oxígeno y un vaso que lo irriga, que lo perfunde. Hay una relación ventilación, perfusión normal, adecuada. Pero la relación ventilación-perfusión puede alterarse cuando, si tomamos en cuenta esta imagen normal, se puede alterar cuando un alveolo no se perfunde. Está ventilado, pero no está perfundido. Este alveolo está ventilado y está perfundido, pero este alveolo está ventilado, recibe aire, oxigena, pero no hay intercambio, porque el vaso está obstruido. Lo contrario también sucede, tomando en cuenta que en este caso hay una obstrucción del alveolo, por lo tanto no se ventila. Hay una alteración en la relación ventilación-perfusión dependiente de la función respiratoria. Se perfunde, pero no se ventila. En ambos casos, la relación ventilación-perfusión está alterada. Y esto podemos ver en algunas enfermedades específicas. Por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar. Microtrombo que obstruye un vaso y que provoca un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, porque el alveolo está ventilado pero no está perfundido. Y aquí, en un asma bronquial, donde hay un cierre prácticamente del bronquiolo, no entra el oxígeno, ese alveolo no se ventila, aunque tenga perfusión. Se establece también un desequilibrio entre la relación ventilación-perfusión. Entonces aquí hay un resumen. El alveolo que es capaz normalmente de ventilarse durante la inspiración y eliminar el aire durante la expiración. Eso es normal. Entre tanto que el alveolo está perfundido, hay intercambio gaseoso normal. En este caso, el alveolo
se ventila, inspira y expira, pero no se perfunde, hay una obstrucción. Ventilación sin perfusión. ¿Sirve o no sirve? No sirve, no sirve. Acá, el otro proceso, el alveolo está obstruido, pero hay una adecuada circulación. En este caso, hay una obstrucción al flujo aéreo, aunque el alveolo esté perfundido. Si recordamos la pregunta que hacía al inicio, de que si todos los alveolos están igualmente perfundidos, no. Mientras más arriba nos vamos, mientras más hacia los vértices, menor perfusión. Y eso por simple presión hidrostática. La sangre tiene, como líquido, tiene un peso específico que tiende que irse hacia abajo. Y el aire tiende a irse hacia arriba. Hay diferencia. Por lo tanto, fisiológicamente, si pensamos así, habrá diferente concentración y diferente relación ventilación-perfusión en las bases que en los vértices. Fíjense que el volumen en los vértices es apenas de 7%, en tanto que en las bases es 13%. La ventilación también es de 0,24 en los vértices y de 0,82 en las bases. Y la perfusión es menor en los vértices que en las bases. De ahí que la relación ventilación-perfusión, que en el centro es 1, más o menos a la mitad del pulmón es 1, es de 3.3, existe una amplia diferencia entre la relación ventilación-perfusión en los vértices y en las bases. La relación ventilación-perfusión es de 0,63 en las bases, de 1 en el tercio medio del pulmón y de 3.3 en los vértices. Asimismo, la presión de oxígeno, fíjense, es de 132 acá, porque el gas tiende a irse para arriba, y de 89 en las bases. Y del CO2 es de 28 en los vértices y 42 en las bases. ¿Por qué el CO2 es mayor la cantidad en las bases? Porque acá hay más, el retorno venoso es principalmente el que determina la cantidad de CO2 a nivel de las bases. Ok, de aquí podemos concluir que existen áreas perfundidas pero no ventiladas. Equivale al concepto de cortocircuito. Existen áreas ventiladas pero no perfundidas en el espacio muerto fisiológico. Y existen áreas en las que la perfusión y la ventilación son proporcionales, con un cociente de relación ventilación-perfusión que va de 3 a 10, y que es importante que mientras mayor la persona, mayor la alteración de la relación ventilación-perfusión, mayor la diferencia. Y para añadirle un poquito de complejidad a esto, vamos a ver que de forma ideal esta es la relación ventilación-perfusión. Pero cuando hay una ventilación y no hay perfusión, quiere decir que aumenta el espacio muerto. Eso es lógico, ¿verdad? Asimismo, cuando hay
una obstrucción, una alteración en la ventilación, se produce un cortocircuito, busca la sangre por donde irse, busca una colateral. Y de ahí que cuando hay una obstrucción a la ventilación y no se está perfundiendo adecuadamente, hay una derivación de la sangre que en condiciones fisiológicas el cortocircuito que existe de la sangre representa 1% del gasto cardíaco y que va a ser drenado por las venas bronquiales hacia las venas pulmonares y de ahí directamente a las venas de Tebecio, que son parte de las coronarias y que drenan directamente al ventrículo izquierdo. Estas venas de Tebecio normalmente tienen muy poco flujo, pero en condiciones en las que se necesite, la sangre se desvía por ahí, aumentando esto, lo que se llama los shunt, o sea, busca por dónde derivar la sangre. Bueno, vamos a ver esta historia clínica de un paciente. Dice: paciente de 60 años de edad, natural de Oruro, residente de Santa Cruz desde hace más de 20 años. Es mecánico, actualmente taxista, o era mecánico, actualmente taxista, y desde hace un año presenta tos seca. Actualmente con poca expectoración, a veces amarillenta. En 2 oportunidades hemoptoica. La tos es persistente, incluso nocturna, es que todo el tiempo está con tos. Se queja además de haber perdido peso, tiene astenia y disnea de medianos esfuerzos. Fuma desde los 18 años aproximadamente 10 cigarros por día. Tiene antecedentes de tuberculosis pulmonar a los 25 años, que según refiere hizo tratamiento completo. ¿Qué le hacemos? Una radiografía y vemos este parénquima pulmonar completamente deformado, ¿verdad? La anatomía radiológica que nosotros acostumbramos ver, así, está completamente alterada. ¿Qué podemos ver acá? Que hay infiltrados, en principio hay gran diferencia entre el parénquima de los 2 tercios inferiores y los 2 tercios inferiores, y el tercio superior. Hay diferencia entre un campo pulmonar y otro campo pulmonar. ¿Qué imágenes se ven? Aunque no sepamos radiología, podemos observar que todo aquí hay cavidades, ¿no? Cavidades, o lo que se llaman cavernas o cavitaciones. ¿Cómo sabemos que es una caverna? Una caverna es una lesión donde solo hay adire, ya no hay parénquima, pero en la cual se puede definir una pared. Estos son cavernas, fíjense que son como monedas que han puesto aquí, pero se puede delimitar. Además, hay zonas hiperdensas, con bandas cicatrizales. Y aquí, esta imagen no es normal en el campo pulmonar derecho. No se observa la distribución normal del bronquio derecho y parece como que estuviera estirando hacia arriba, parece que estuviera como jalado el campo pulmonar derecho. Entonces podemos describir que en el tercio superior de esta radiografía hay varias imágenes características de cavernas o cavidades, áreas de
hiperdensas, como bandas cicatrizales, que dan la apariencia de tracción hacia arriba del campo pulmonar derecho. ¿Qué lesiones? ¿Qué piensa uno cuando ve una imagen que ocupa el vértice pulmonar? ¿Qué enfermedad tiene la afinidad de irse a ubicar allá en el vértice pulmonar? Tuberculosis. Más aún si hay lesiones que se pueden describir de todo tipo, entre ellas cavernas, ¿no? En el campo pulmonar izquierdo es un parénquima que aparentemente está disminuido en su expansibilidad, hay diferencia entre un campo pulmonar y el otro. Hay un campo pulmonar izquierdo reducido, pero además múltiples cavidades, también lesiones intersticiales hiperdensas como del lado derecho, también con bandas retráctiles que deforman completamente el campo pulmonar izquierdo, tanto el vértice como también una imagen hiperdensa heterogénea que ocupa el ángulo costodiafragmático izquierdo. No puedo describir como derrame porque no veo límite, ¿no? Si fuera un derrame hubiera un límite muy característico. Aquí es una lesión que no tiene límite, de bordes difusos, podríamos decir. Además que el mediastino está completamente alterado en su morfología. Uno debería lograr ver el área cardíaca, el callado aórtico. Aquí no se ve. Entonces, todas esas lesiones están provocando una deformación del mediastino. Diagnóstico: tuberculosis pulmonar. Reinfección por tuberculosis sería, ¿no? Puede ser una reinfección por Porque la tuberculosis. reinfección se va a la base. Sí. Y la primaria se va a la base. O una recaída, tal vez nunca se curó. Sí. Pero evidentemente lo primero que tenemos que pensar es una tuberculosis pulmonar, que puede ser una reinfección o puede ser una recaída de tuberculosis. Pero además hay antecedentes interesantes aquí en este paciente, porque el paciente ha hecho tratamiento, dice que completó su tratamiento. Y hay otro antecedente que dice que ha perdido peso y es fumador desde los 18 años, de 10 cigarros por día, tiene, ¿cuántos años tiene? 60 años, o sea, 30 años fumando. La relación entre el tabaco y el pulmón, ¿cuál es? ¿Qué enfermedad salta en primera instancia cuando relacionamos un hábito con en este caso con el pulmón? Fibrosis, ¿qué más? EPOC, ¿qué más? Cáncer del pulmón. Podemos descartar en este paciente que haya en toda esta maraña de cosas aquí un carcinoma bronquial, por ejemplo. No, ¿verdad? No. Habrá que hacerle otro tipo de examen, por ejemplo, una tomografía de alta resolución para poder tener un diagnóstico cerrado. Lo más probable es que sea tuberculosis, pero cuando uno hace un diagnóstico, siempre hace diagnósticos diferenciales. En este otro caso, es una paciente de 34 años de edad, de sexo femenino, posturera natural y residente de Santa Cruz, 2 hijos, que acude con un cuadro de 5 meses de evolución, con artralgias generalizadas. ¿Saben qué es artralgia, no? Astenia, pérdida de peso, anorexia, sensación de fiebre, tos persistente que se ha agravado progresivamente, incluso en la noche, de características es una tos seca. Hace 4 semanas tiene disnea de medianos esfuerzos. A diferencia de nuestro paciente, aquí la tos era inicialmente seca, pero luego está
con expectoración amarillenta y en 2 oportunidades ha sido hemoptoica. ¿Qué antecedentes tiene la paciente patológicos previos? Ninguno. Una paciente joven, cuyo síntoma principal es tos y disnea, pero además síntomas constitucionales: astenia, pérdida de peso, sensación de fiebre y artralgias. Artralgias, fiebre, astenia, mialgias. ¿Qué mediador inflamatorio está ahí en esta paciente? A ver, recuerden, inflamación, las prostaglandinas, ¿no? Prostaglandinas e interferón. Es decir, hay una respuesta inflamatoria en esta paciente que está provocando síntomas constitucionales. Nada más como datos, para ver si se acuerdan. Bueno, ¿cómo ven la radiografía? Tienen la curiosidad de agacharse y mirar desde otro ángulo. Si la ven de frente, se ve poco, pero si lo ven de abajo hacia arriba, se ve mejor. Una característica que tiene esta radiografía. ¿Quién puede describir? Tal vez de sentado se puede ver, ¿no? Ah, sí se ve. Sí se ve, claro. ¿Quién puede decir qué hay en esta radiografía? Voy a exagerar un poquito, pero hay una franca diferencia entre esta parte y esta parte. Esta parte, al revés de lo que debiera ser, es más visible que la base, ¿no? Hay una diferencia entre lo que uno puede ver ópticamente, no está homogéneo. Pero además, parecen ¿lo ven? De sentado se ve bien, y de cerquita se ve muchísimo. Y para completar, hay un infiltrado bilateral micro o macronodular, micronodular, que afecta principalmente los 2/3 inferiores. Y además, ustedes recuerdan lo que los libros. Hay un aumento de la trama intersticial. Entonces, ¿qué podemos decir de este cuadro clínico? No solamente tenemos que ver la radiografía, sino tenemos que relacionar esta radiografía con los síntomas. El síntoma principal es tos. Y esa tos es constante. Y además, seca. Tos, seca, constante, de evolución larga, fibrosis pulmonar. Pero además, otras características: es joven, es mujer y tiene artralgias, astenia, pérdida de peso, anorexia, sensación de fiebre. Síntomas constitucionales: fibrosis pulmonar, con esta imagen intraocular con aumento del
trama intersticial en una mujer joven, que además hay artralgias, siempre piensen en una fibrosis pulmonar o en una neumonía intersticial de un proceso autoinmune. Este proceso autoinmune con mayor frecuencia, lupus eritematoso. Le voy a pedir vaciloscopía a esta paciente. La tos es seca, no hay expectoración. Voy a perder tiempo y tal. ¿Qué le voy a pedir a esta paciente? Una broncoscopía. No, ¿verdad? Tomando en cuenta el diagnóstico, les tengo que pedir las pruebas que me diagnostiquen la enfermedad de base, en este caso lupus eritematoso, pero para el problema pulmonar voy a pedir una tomografía que se llama de alta resolución. De alta resolución porque los cortes son más nítidos. Y ahí me van a decir compromiso intersticial, imágenes en vidrio de pulido, infiltrado, Bueno. Se estarán imaginando cómo están las capacidades y los volúmenes de estos pacientes, ¿no? De estos pacientes. Esta es una radiografía de tórax normal, y es bueno que sepan, donde podemos identificar, no solamente habíamos visto una radiografía para identificar los bordes de las cavidades cardíacas, sino también vemos los diferentes segmentos pulmonares. Y también tenemos que imaginarnos la distribución de la tráquea y del árbol bronquial. Bueno, a nivel del sistema respiratorio, nosotros tenemos reflejos defensivos. Entre ellos está el estornudo, la tos y la broncoconstricción. Son reflejos defensivos. Quiere decir que siempre va a haber un estornudo, va a haber tos cuando algo desencadena ese reflejo, algo extraño desencadena ese reflejo. O también broncoconstricción, el bronquio va a reaccionar con broncoconstricción cuando algo desencadena ese reflejo. El estornudo es involuntario, es una defensa contra sustancias irritantes que ingresan y estimulan receptores a nivel trigémino. La tos también es importante porque normalmente limpia la tráquea, los grandes broncos con materiales extraños y se produce la tos como un reflejo por estimulación vagal. Y la broncoconstricción también es un reflejo que protege las vías superiores e inferiores de todos los irritantes que puedan haber del medio ambiente, pero también responde a receptores sensitivos que se encuentran en el subepitelio. Otros mecanismos de defensa de las vías respiratorias: peptides alveolares, transporte mucociliar, el moco, donde se prenden partículas de diferente tamaño, reflejos defensivos como la tos, el estornudo, la broncoconstricción, el moco que tiene sustancias que nos defienden contra agentes bacterianos, y también a ese nivel diferentes inmunoglobulinas. No lo vamos a describir. El fluido bacteriano es el movimiento ciliar que tienen a nivel de los bronquios, y el sistema de limpieza que hay a nivel de los alveolos, donde se eliminan todos los detritus que pueden llegar hasta allá. Actúan también sobre el epitelio bronquial y alveolar todas las
inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina E y también los linfocitos T. Bueno, conocido todo esto y repasado, porque prácticamente un repaso de fisiología, un poco de anatomía y de histología, ahora entramos ya a ver los síndromes pulmonares. ¿Y por qué recién vemos los síndromes pulmonares ahorita? Porque los síndromes pulmonares están clasificados como tal de acuerdo a cuál es el trastorno que van a provocar dentro de esos parámetros fisiológicos que hemos visto. Así tenemos síndrome obstructivo, síndromes restrictivos, síndrome de bloqueo alveolo capilar. Dentro del síndrome de bloqueo alveolo capilar están los defectos de perfusión y los defectos por desproporción de la relación ventilación-perfusión. Fíjense en este gráfico que es importante que las lesiones de las vías de conducción, cualquier lesión que afecte las vías de conducción van a ser síndromes obstructivos. Cualquier lesión que afecte el intersticio pulmonar o la red vascular va a provocar una enfermedad restrictiva. Entonces, cuando afectan las vías de conducción, hablamos de enfermedades obstructivas. Cuando hablamos de enfermedades parenquimatosas, hablamos de enfermedades restrictivas, síndromes obstructivos y síndromes restrictivos. Entonces, los síndromes respiratorios serán por obstrucción de la vía aérea, por restricción de la respiratoria, por desproporción en la relación ventilación-perfusión o por alteraciones en la difusión o enfermedades que afectan la membrana alveolo capilar. Y por último, las enfermedades respiratorias pueden ser pasajeras, como la que mencionó ayer su compañera, es una enfermedad pasajera que no ha dejado ninguna secuela, pero también existen enfermedades respiratorias que llevan a insuficiencia respiratoria. Entendemos como insuficiencia respiratoria cuando el aparato respiratorio no es capaz de mantener un adecuado intercambio gaseoso. Se produce una insuficiencia respiratoria y secundaria a esta dificultad para mantener un adecuado intercambio gaseoso y como consecuencia de ella no hay suficiente oxígeno como para llegar adecuadamente a todos los tejidos y tampoco hay una adecuada eliminación de CO2. ¿Cómo identificamos que el paciente está en insuficiencia respiratoria? Entonces, un paciente está con un síndrome de insuficiencia respiratoria cuando tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o cuando hay una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, respirando oxígeno con presión atmosférica normal como a nivel del mar. No es lo mismo, hemos dicho, la presión atmosférica, la presión de oxígeno a nivel del mar, como 400 metros como estamos nosotros, que a 3.600 metros como están en Potosí, en La Paz